Mudarse a un nuevo hogar. Anna, ¿alguna vez has pensado en comprar una casa en lugar de alquilar este apartamento? Sí, en realidad lo he hecho. Sería bueno tener un lugar propio y no tener que lidiar con vecinos ruidosos o un propietario. Estoy de acuerdo. Además, podríamos personalizarlo y decorarlo como queramos. Eso es cierto. Pero, ¿crees que podemos permitírnoslo? Comprar una casa es un gran compromiso financiero. Lo es, pero hemos estado ahorrando por un tiempo. Y si buscamos algo dentro de nuestro presupuesto, estoy seguro de que podemos encontrar una buena oferta. Ese es un buen punto. Pero, ¿por dónde empezaríamos a buscar? Podríamos comenzar haciendo una investigación en línea, y tal vez incluso hablar con un agente de bienes raíces para obtener algunos consejos. Bien, eso suena como un buen plan. Pero, ¿qué pasa con nuestro contrato de arrendamiento actual? No está listo por otros 6 meses. Podríamos empezar a buscar e ir a jornadas de puertas abiertas los fines de semana. Y si encontramos algo que nos guste, siempre podríamos tratar de negociar con nuestro arrendador para terminar el contrato de arrendamiento antes de tiempo. Muy bien, eso tiene sentido. Empecemos a buscar y ver qué podemos encontrar. Estoy entusiasmado con la idea de tener nuestra propia casa. Anna, creo que encontramos la casa perfecta. Está en un gran vecindario, tiene un gran patio y está dentro de nuestro presupuesto. ¿En serio? Eso es increíble. Déjame ver las fotos. Mira, tiene 3 dormitorios, 2 baños y una amplia sala de estar. Y mira este patio trasero. Podríamos tener un jardín y una zona de barbacoa. ¡Wow! Se ve hermoso. Pero, ¿hay algún inconveniente en la casa? Bueno, está un poco más lejos de tu trabajo que nuestro apartamento actual, pero está más cerca del mío. Y tendríamos que hacer algunas renovaciones menores para hacerlo nuestro, pero nada demasiado importante. Eso no es tan malo. Me gusta mucho la casa y creo que tiene mucho potencial. ¿Cuándo podemos ir a verlo en persona? Ya programé una presentación para nosotros este fin de semana. Creo que deberíamos ir y verlo por nosotros mismos antes de tomar cualquier decisión. John, estoy un poco nerviosa por mudarme a un nuevo vecindario. Hemos estado viviendo en esta área durante tanto tiempo, y conocemos a todos nuestros vecinos y nuestro camino. Entiendo cómo te sientes, Anna. Pero piénsalo, tendremos una casa más grande con un bonito patio, y podremos explorar una nueva área. Eso es cierto. Solo me preocupa no encajar con la nueva comunidad. No te preocupes por eso. Haremos nuevos amigos y crearemos nuevos recuerdos en nuestro nuevo hogar. Y quién sabe, tal vez incluso nos guste este vecindario más que el anterior. Tienes razón. Estoy emocionado de tener una casa más grande y un patio donde podamos pasar tiempo juntos. Y tal vez incluso podamos conocer a algunas personas nuevas que compartan nuestros intereses. Exactamente. Además, tendremos más espacio para organizar fiestas y invitar a nuestros amigos. Creo que va a ser genial. John, ¿por dónde empezamos a empacar? Tenemos tantas cosas. Lo sé, parece abrumador. Pero comencemos por recorrer cada habitación y deshacernos de todo lo que ya no necesitamos o usamos. Esa es una buena idea. Podemos donar parte de nuestra ropa y muebles a la caridad.
Y podemos vender algunos de nuestros viejos aparatos electrónicos y electrodomésticos en línea. Bien, comencemos con la sala de estar. Podemos empacar los libros y DVD primero. Suena bien. Y etiquetemos cada caja con el contenido y la habitación a la que pertenece. De esa manera, será más fácil desempacar más tarde. Gran idea. Y también debemos empacar una caja con elementos esenciales que necesitaremos la primera noche en la nueva casa, como ropa de cama y artículos de tocador. Ese es un movimiento inteligente. Y también necesitaremos contratar a una empresa de mudanzas para que nos ayude a transportar los muebles y otros artículos grandes. Bien, hagamos una lista de todas las cosas que debemos hacer antes de la mudanza, como cancelar nuestros servicios públicos y cambiar nuestra dirección. Y también deberíamos comenzar a buscar nuevos médicos y dentistas en la nueva área. Correcto, necesitamos asegurarnos de que todos nuestros registros médicos y recetas sean transferidos. Anna, puedo sentir que te sientes un poco nerviosa por la mudanza. ¿Estás bien? Sí, estoy un poco triste por dejar atrás nuestro antiguo apartamento y amigos. Hemos estado viviendo allí durante tanto tiempo, y es difícil dejar ir todos los recuerdos que hemos hecho. Entiendo cómo te sientes. Es normal sentirse un poco ansioso por grandes cambios como este. ¿Y si no nos gusta el nuevo vecindario o no hacemos nuevos amigos? No pensemos en los aspectos negativos. Hemos estado buscando un nuevo hogar por un tiempo, y finalmente encontramos uno que ambos amamos. Y en cuanto a los amigos, haremos nuevos. Ambos somos personas amigables, y estoy seguro de que encontraremos personas con las que nos llevamos bien en la nueva área. Tienes razón. Solo estoy siendo tonto. Estoy entusiasmado con la nueva casa y todas las posibilidades que trae. Exactamente. Y seguiremos en contacto con nuestros viejos amigos. Podemos invitarlos a nuestra nueva casa e incluso mostrarles el nuevo vecindario. John, todavía estoy un poco preocupada por no tener amigos en el nuevo vecindario. ¿Y si no encajamos? Anna, ambos somos gente amable y extrovertida. Estoy seguro de que conoceremos gente nueva en poco tiempo. Y quién sabe, incluso podríamos hacer amigos para toda la vida. Eso, espero. Es difícil dejar atrás a nuestros viejos amigos y empezar de nuevo. Entiendo, pero piensa en todas las nuevas experiencias que tendremos en el nuevo vecindario. Podremos explorar nuevos lugares, probar nuevos restaurantes y conocer gente nueva. Es una oportunidad emocionante. Tienes razón. Estoy deseando descubrir todas las cosas nuevas que el nuevo barrio tiene para ofrecer. Y siempre podemos mantenernos en contacto con nuestros viejos amigos a través de las redes sociales y las visitas. Absolutamente. Y piensa en todos los recuerdos que crearemos en la nueva casa. Tendremos mucho espacio para entretener y hacer nuevas tradiciones. Eso es cierto. La nueva casa tiene mucho potencial. Estoy empezando a sentirme más emocionado que nervioso ahora. Ese es el espíritu. Abracemos esta nueva aventura y aprovechemos al máximo ella. Nuevos recuerdos están esperando ser creados. Estoy tan aliviada de haber contratado a una compañía de mudanzas, John. No sé cómo habríamos logrado mover todos nuestros muebles y cajas por nuestra cuenta. Sí, definitivamente nos quita mucho estrés de encima. Y los transportistas son profesionales,
por lo que se asegurarán de que todo se transporte de manera segura y eficiente. Eso es cierto. Y nos da más tiempo para concentrarnos en otras cosas, como desempacar y acomodarnos en la nueva casa. Exactamente. Y también podemos usar ese tiempo para explorar el nuevo vecindario y conocer nuestro nuevo entorno. Estoy muy emocionada por eso. Y también estoy deseando ver todos nuestros muebles y pertenencias en la nueva casa. Creo que hará que se sienta más como en casa. Definitivamente. Y las mudanzas también nos ayudarán con el levantamiento pesado y colocar los muebles donde queramos. Nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Me alegro de haber encontrado una empresa de mudanzas confiable y confiable. Mudarse puede ser muy estresante, y es bueno tener profesionales que nos ayuden a superarlo. De acuerdo. Y con su ayuda, podremos instalarnos en nuestro nuevo hogar en poco tiempo. ¡Wow! No puedo creer que finalmente nos mudemos a nuestro nuevo hogar. Lo sé, ha tardado mucho en llegar. Pero lo hemos logrado. Sí, lo hemos hecho. Pero tengo que admitir que me siento bastante agotado por todo el embalaje y el levantamiento. ¿Y tú? Lo mismo aquí. Pero al mismo tiempo, me siento muy emocionado por comenzar nuestra nueva vida en esta nueva casa. Yo también. Y solo piense, este es el primer día de muchos recuerdos felices que crearemos en este nuevo hogar. Tienes razón. Y aunque estamos cansados, creo que deberíamos tomarnos un momento para apreciar lo lejos que hemos llegado y lo que hemos logrado. Definitivamente. Y también tomemos un momento para agradecer a todas las personas que nos ayudaron en el camino, como los transportistas y nuestros amigos que se ofrecieron a echar una mano. Sí, estoy muy agradecida por todo el apoyo que hemos recibido. Y ahora, comencemos a desempacar y convertir esta nueva casa en la casa de nuestros sueños. Suena como un plan. Manos a la obra. Ion, no puedo creer lo rápido que nos hemos instalado en la nueva casa. Se siente como si hubiéramos estado viviendo aquí desde siempre. Lo sé, ¿verdad? Y el barrio es tan tranquilo y silencioso. Es un buen cambio de nuestro antiguo apartamento. Sí, y me encanta la cantidad de luz natural que recibe la casa. Lo hace sentir tan abierto y espacioso. Y el patio es perfecto para barbacoas y jardinería. No puedo esperar para comenzar a cultivar nuestras propias verduras y hierbas. Y ya hemos conocido a algunos de nuestros nuevos vecinos. Son muy amables y acogedores. Te dije que haríamos nuevos amigos. Y también hemos encontrado algunos excelentes restaurantes y tiendas locales. La comunidad aquí es realmente próspera. Estoy tan feliz de haber tomado la decisión de mudarnos aquí. Es como si hubiéramos encontrado nuestro propio pequeño paraíso. De acuerdo. Y para pensar, solo tomó unos días sentirse como en casa. No puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro en este nuevo vecindario y hogar. Ion, estoy muy contenta de que hayamos decidido tener una fiesta de inauguración de la casa. Ha sido genial conocer a nuestros nuevos vecinos. Yo también. Y todo el mundo parece estar pasando un buen rato. La comida y las bebidas son un éxito.
Me encantan todas las conversaciones que estamos teniendo. Es muy agradable sentir que somos parte de una nueva comunidad. Definitivamente. Y estamos aprendiendo mucho sobre el vecindario y las personas que viven aquí. Y la mejor parte es que estamos haciendo nuevos amigos. Creo que vamos a encajar muy bien aquí. Estoy de acuerdo. Y ya estoy imaginando todas las futuras reuniones y barbacoas que tendremos con nuestros nuevos amigos. Es como si hubiéramos encontrado un nuevo hogar y una nueva familia, todo en uno. No podría estar más feliz. Yo tampoco. Y todo es gracias a que nos arriesgamos y nos mudamos a este nuevo vecindario. Definitivamente fue la decisión correcta. Y estoy emocionado de ver qué otras sorpresas nos depara esta nueva comunidad. Lo mismo aquí. Abracemos este nuevo capítulo en nuestras vidas y aprovechemos al máximo. John, ¿recuerdas cuando nos mudamos por primera vez a este apartamento? Por supuesto que sí. Estábamos muy emocionados de tener nuestro propio lugar. Sí, pero no fue fácil al principio. Tuvimos que adaptarnos a vivir juntos y compartir nuestro espacio. ¿Y recuerdas cuando tuvimos esa gran pelea sobre quién dejó el asiento del inodoro levantado? Sí, eso parece tan tonto ahora. Pero solo demuestra cuánto hemos crecido como pareja. Y todas las fiestas que tuvimos aquí. Nunca olvidaré cuando tuvimos esa gran fiesta de Nochevieja y todos nuestros amigos se quedaron. Esa fue una gran noche. Pero también hemos pasado por momentos difíciles aquí, como cuando ambos perdimos nuestros trabajos. Sí, ese fue un momento difícil. Pero lo superamos juntos, y nos hizo más fuertes como pareja. Y ahora, mientras empacamos y nos preparamos para mudarnos a nuestro nuevo hogar, es como si estuviéramos diciendo adiós a todos esos recuerdos. Lo sé. Pero también estamos haciendo espacio para nuevos recuerdos en nuestro nuevo hogar. Y siempre tendremos esos viejos recuerdos para mirar hacia atrás y apreciar. Exactamente. Y estoy emocionado de ver lo que nos depara el futuro en nuestro nuevo hogar. John, mira lo que encontré en esta caja. Es nuestro viejo álbum de fotos. ¡Guau! No he visto esa cosa en años. Hagamos un viaje por el carril de la memoria y miremos a través de él. Oh, Dios mío, mira estas fotos de nuestro viaje a Hawái. Éramos tan jóvenes y despreocupados en ese entonces. Y aquí hay una foto de nosotros en nuestra primera cita. No puedo creer lo nervioso que estaba. Recuerdo eso. Y aquí hay una carta que me escribiste cuando estábamos haciendo larga distancia. Es tan dulce. Recuerdo haber escrito esa carta. Fue muy difícil estar separados, pero fortaleció nuestra relación. Y aquí hay una foto de nosotros el día de nuestra boda. Estábamos tan felices ese día. No puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Pero estoy muy agradecido por todos los recuerdos que hemos hecho juntos. Yo también. Y aunque nos mudemos a un nuevo hogar y comencemos un nuevo capítulo en nuestras vidas, siempre tendremos estos recuerdos para mirar hacia atrás y apreciar. Eso es muy cierto. Y quién sabe, tal vez hagamos aún más recuerdos en nuestro nuevo hogar que recordaremos en el futuro.
John, mira lo que encontré en el mostrador de la cocina. Es una cesta de bienvenida. ¡Guau! Eso es tan amable de los propietarios anteriores. Veamos qué hay dentro. Hay una nota aquí. Dice, bienvenido a tu nuevo hogar. Esperamos que seas muy feliz aquí. Disfrute de los bocadillos y cree nuevos recuerdos. Mis mejores deseos, de Smiths. Eso es tan considerado de ellos. Y hay algunos bocadillos realmente agradables aquí también. Sí, es como si supieran exactamente lo que nos gustaba. Este es un gesto tan cálido y acogedor. Realmente lo es. Y me hace sentir aún más emocionado por comenzar nuestra nueva vida en este hogar. Yo también. Es como si no solo nos estuviéramos mudando a una nueva casa, sino que también nos estuviéramos convirtiendo en parte de una nueva comunidad. Y el hecho de que los propietarios anteriores se tomaran el tiempo para darnos la bienvenida de esta manera solo, refuerza ese sentimiento. Definitivamente. No puedo esperar para explorar el nuevo vecindario y crear nuevos recuerdos en esta casa. Y quién sabe, tal vez algún día seamos nosotros los que dejemos una canasta de bienvenida para la próxima familia que se mude. John, es nuestra primera noche en la nueva casa. No es exactamente como lo imaginé, pero sigue siendo emocionante. Sé lo que quieres decir. Dormir en un colchón de aire rodeado de cajas no es exactamente glamoroso, pero es un pequeño precio a pagar por comenzar nuestra nueva vida aquí. Y solo piense, en unos días, este lugar se llenará con nuestros muebles y pertenencias. Comenzará a sentirse más como en casa. Definitivamente. Y ya estoy imaginando todos los recuerdos que crearemos aquí, cómo organizar cenas y reuniones familiares. Y noches de cine en la sala de estar y domingos perezosos en el patio trasero. No puedo esperar. Lo mismo aquí. Tenemos mucho potencial en este nuevo hogar. Y todo es gracias a arriesgarse y hacer este movimiento. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Y aunque estemos durmiendo en un colchón de aire esta noche, vale la pena comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas. De acuerdo. Descansemos un poco y despertemos listos para enfrentar el día de mañana. Tenemos mucho que desempacar y organizar. Suena como un plan. Buenas noches, John. Buenas noches, Anna. Aquí hay nuevos comienzos. John, realmente estoy disfrutando explorando el nuevo vecindario. Hemos encontrado algunos excelentes restaurantes y tiendas. Yo también. Y la gente aquí es muy amable. Siento que estamos haciendo nuevos amigos todos los días. Es como si fuéramos parte de una nueva comunidad. Y me encanta la cantidad de vegetación que hay por aquí. Es tan tranquilo. Y los parques son increíbles. Deberíamos tener un picnic uno de estos días. Esa es una gran idea. Y también estoy ansioso por visitar el mercado de agricultores este fin de semana. Lo mismo aquí. Y solo hemos estado aquí por unas pocas semanas. Solo piensa en todas las nuevas experiencias que tendremos en el futuro. Es realmente emocionante. Y también estoy amando nuestro nuevo hogar. Está empezando a sentirse más como nuestro todos los días.
Sí, y el patio trasero es perfecto para barbacoas y jardinería. No puedo esperar para comenzar a cultivar nuestras propias verduras. Y estoy emocionada de comenzar a decorar la casa y hacer que se sienta aún más como nuestra. Es como si tuviéramos un lienzo en blanco para trabajar. Las posibilidades son infinitas. Estoy muy agradecida de que hayamos hecho este movimiento. Es como si hubiéramos encontrado nuestro propio pedacito de paraíso. De acuerdo. Sigamos explorando y aprovechando al máximo nuestro nuevo hogar y vecindario. El futuro parece brillante. John, estoy muy entusiasmada con toda la decoración que podemos hacer en la nueva casa. Tenemos mucho espacio para trabajar. Yo también. Y es como si estuviéramos empezando con una pizarra limpia. Podemos diseñar la casa exactamente como la queremos. He estado buscando algunas ideas en línea, y creo que quiero ir por un estilo moderno de granja. Eso suena genial. Y estoy pensando que deberíamos conseguir algunos muebles nuevos para que coincidan con el estilo. Definitivamente. Y también estoy pensando en agregar algunas plantas a la casa. Agregará algo de vida y frescura al espacio. Y también podríamos colgar algunas de nuestras fotos y obras de arte favoritas en las paredes. Hará que el espacio se sienta más personal. Y también deberíamos conseguir algunas cortinas y alfombras bonitas para agregar algo de color y textura a las habitaciones. Es como si estuviéramos creando nuestro propio pequeño oasis. Y estoy emocionado de ver cómo todo se une. Yo también. Va a tomar algún tiempo, pero creo que valdrá la pena. Nuestro nuevo hogar será un reflejo de quienes somos. Y también será un lugar donde podremos crear nuevos recuerdos y disfrutar de la compañía del otro. John, mirando hacia atrás en la mudanza, no puedo creer cuánto ha cambiado en tan poco tiempo. Lo sé. Es como si hubiéramos estado juntos en esta increíble aventura, y nos ha acercado aún más. Y no es solo la nueva casa y el vecindario. También son los nuevos recuerdos que hemos creado y las nuevas experiencias que hemos tenido. Definitivamente. Y estoy muy contento de haber aprovechado la oportunidad y haber hecho este movimiento. Nos ha dado un nuevo sentido de aventura y emoción para el futuro. Y también nos ha hecho apreciarnos aún más. Hemos pasado por momentos difíciles durante la mudanza, pero también hemos tenido algunos momentos increíbles juntos. Eso es muy cierto. Y siento que hemos crecido mucho como pareja debido a eso. Yo también. Y estoy emocionado de ver lo que nos depara el futuro en este nuevo hogar y vecindario. Lo mismo aquí. Sigamos explorando y creando nuevos recuerdos juntos. Y nunca olvidemos el viaje que nos trajo aquí. Nos ha hecho quienes somos hoy. De acuerdo. Aquí hay nuevos comienzos y nuevas aventuras. John, tengo que admitir que los nuevos electrodomésticos de la casa están tardando un poco en acostumbrarse. Sé lo que quieres decir. Es como si tuviéramos que aprender todo de nuevo. Y la cocina es especialmente desafiante. Estoy teniendo dificultades para averiguar dónde debería ir todo.
Tal vez deberíamos empezar por organizar los armarios y cajones. Podemos agrupar las cosas en función de la frecuencia con la que las usamos. Esa es una buena idea. Y también podemos hacer una lista de cualquier herramienta o artilugio de cocina que podamos necesitar para facilitar la cocción y la cocción. Y también deberíamos experimentar con los nuevos electrodomésticos. Tal vez podamos probar nuevas recetas y ver qué funciona mejor con cada electrodoméstico. Esa es una gran idea. Y también estoy pensando en ver algunos tutoriales en línea para aprender a usar algunas de las funciones más avanzadas de los dispositivos. Esa es una buena idea. Y estoy seguro de que con el tiempo, lo dominaremos todo. Lo sé. Es solo cuestión de adaptarse al nuevo espacio y descubrir qué funciona mejor para nosotros. Y podemos hacerlo juntos. Hacemos un buen equipo. Sí, lo hacemos. Abordemos esta cocina y hagámosla nuestra. Anna, tengo que decir que tener un patio trasero es una de las mejores cosas de esta nueva casa. Lo sé. Has estado asando a la parrilla cada vez que puedes. No puedo evitarlo. Es tan agradable tener el espacio para entretener a amigos y familiares. Y el patio trasero es perfecto para ello. Podemos instalar algunos muebles de exterior y tener barbacoas y picnics. Y también podemos tener algunos juegos y actividades de césped. Es como si tuviéramos nuestro propio pequeño oasis. También estoy entusiasmada con el potencial de la jardinería. Podemos cultivar nuestras propias verduras y hierbas. Sí, es una gran idea. E incluso podemos comenzar un pequeño club de jardinería con algunos de nuestros vecinos. Eso sería divertido. Y todo es gracias a esta nueva casa y patio trasero. Estoy muy agradecido por todo el espacio que tenemos aquí. Es como si tuviéramos tantas posibilidades. Y también podemos relajarnos y disfrutar de la paz y la tranquilidad. Es muy diferente del ruido y el caos de la ciudad. Eso es muy cierto. Es como si hubiéramos encontrado nuestro propio pedacito de cielo. Y todo es gracias a arriesgarse y hacer este movimiento. Aquí hay nuevos comienzos y nuevas aventuras en nuestro nuevo hogar. De acuerdo. Siento que este movimiento fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y estoy emocionado de ver lo que depara el futuro en nuestro nuevo hogar. Yo también. Es como si estuviéramos comenzando un nuevo capítulo en nuestras vidas, y no puedo esperar a ver qué aventuras nos esperan. Y pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro y a este nuevo hogar al que volver. Eso es lo más importante. Aprovechemos al máximo este nuevo comienzo y disfrutemos cada momento. No podría estar más de acuerdo. Aquí está nuestro nuevo hogar y las aventuras que nos esperan. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.